Hola de nuevo, vamos con el vídeo dedicado a cómo gestionar la salida de información desde Zotero con diferentes objetivos. Recordad que este vídeo, aunque lo he colocado en la segunda posición, porque en principio con la introducción de información y la salida de información cubrimos bastantes aspectos, en realidad, desde el punto de vista lógico, podría ir en tercera posición después de hablar de la gestión. Yo lo he hecho así un poco pensando más en lo que os era útil, pero el aprendizaje puede ser de otra manera diferente a la que os estoy proponiendo. Bueno, hasta ahora lo que hemos visto respecto al gestor bibliográfico era toda la captura, es decir, cómo meter información en él. Y hemos visto todos estos métodos de una u otra manera. Ahora lo que nos queda ver es cómo utilizar esa información que ya hemos metido en el gestor para distintos usos. Una es una salida que yo llamo texto plano. El texto plano es un texto que no está vinculado con el gestor y que lo único que va a hacer el gestor es dar un formato para copiarlo y pegarlo o para llevarlo directamente a un, como veis ahí, a un HTML, a un archivo RTF, que es el Rich Text Format, que es un archivo que abre Word y otros procesadores de texto, incluso un TXT plano. Yo creo que para mí tiene poca utilidad, porque básicamente al no tener relación es un texto muerto. La segunda, que es la más importante de todas, es cómo insertar estas citas en nuestro procesador de textos. Voy a poner un ejemplo con Word, mencionaré algo sobre LibreOffice, pero vamos, la forma de hacerlo y incluso las herramientas son muy parecidas en ambos casos. Y en última instancia, porque es algo que a veces demandáis, es, bueno, bien, y ahora si yo quiero cambiarme de gestor, ¿me puedo llevar esta información de alguna manera? Entonces vais a ver cómo utilizando estructuras similares a las que hayamos utilizado para importar el archivo, aquí a la izquierda, veis que habríamos para otros gestores, bueno, pues es lo mismo. Vamos a construir un archivo que esos otros gestores puedan importarse. El esquema que voy a seguir es este. Voy a hablar un poco de la extracción de conectores, que es lo que nos permite que la realización de las tareas relacionadas con la gestión bibliográfica dentro de nuestro procesador. Mencionaré algo sobre las barras de herramientas porque no son directamente intuitivas, pero al final uno se hace, tiene pocos botones, hay que saber lo que hace cada uno. Y en Word enseñaré cómo insertar citas, recordad que una cosa es el elemento index y otra es cómo insertar bibliografía. Veréis que esto el formato se puede actualizar y lo que vamos a hacer es enseñar también a ver cómo cambiar las preferencias que se produzca esta actualización automática, que es una de las grandes ventajas de los gestores. Por último, veremos cómo desconectar el documento, porque una vez terminado, o la forma en la que se gestiona esto es mediante campos. Los campos en Word, algunos seguramente los conoceréis, otros no, son unas estructuras que se insertan y que tienen información que es de naturaleza cambiante, de tal forma que los cambios que se produzcan en esa información, puede ser por ejemplo un campo que actualice la fecha de impresión del documento, van a cambiar conforme cambia la información. Bien, pues cuando nosotros lo queremos enviar a una revista, una de las cosas que nos piden es que no vaya en forma de campo, sino que vaya en forma de texto plano, de texto muerto. Para eso hay que hacer una desconexión del documento y grabar otro documento con ese formato. Siempre conservando, obviamente, el documento madre en el que tenemos las referencias bien organizadas. Luego dedicaré 2 palabras a esto que llamamos bibliografías autónomas, es decir, a sacar estas listados de referencias con los métodos que señalaba en la diapositiva anterior, que ya digo son útiles a lo mejor para enviarle un par de referencias a alguien, pero no son útiles para el proceso de cita. Veréis que hay mecanismos bastante rápidos mediante lo que es copiar y pegar, y veréis que hay otros que también son bastante rápidos, pero que lo que hacen ya es enviarlo a una salida determinada. Una vez visto el esquema de contenidos, vamos a pasar a trabajar con Zotero. Bien, si vamos a Zotero, Zotero ahora mismo contiene las referencias que cargué en el primer vídeo. Recordad esto de los desplazamientos. Veis lo que ha pasado ahora, que al llevármelo al borde se despliega, pero rápidamente podemos recuperar la ventana. Recordad lo que os dije de que en la zona central están mis referencias, las distintas fuentes que he ido almacenando, y a la derecha está el contenido. Solo he hablado de momento de la pantalla sobre la información de la referencia, hablaré en el de gestión de las notas, las etiquetas y relacionados. Ahora nos vamos a la parte de la edición, preferencias, como estamos hablando de citas. Dentro de citas aquí aparecen los estilos que tiene instalados y hay otra pestaña que pone procesadores de texto. Entonces veis que hay uno que es de Microsoft Word y otro que es de LibreOffice. ¿Vale? Entonces veis que aquí dice que el add-in de Microsoft Word no está instalado. Entonces para eso le damos a instalar.
¿Veis? Y ya está. Lo que ha hecho es que cuando yo ahora abra Word, va a aparecer lo siguiente. Va a aparecer una ventana de herramientas. ¿Veis? Que se llama Zotero. ¿Vale? Y en Zotero aparecerán estos botones. Como veis, no aparecen muchos. No sé si es muy relevante, pero muchos no tendréis activada la pestaña de programador, pero lo que hay debajo o lo que utiliza Reference Manager y muchos gestores bibliográficos son lo que se llaman macros. Esas macros estarían aquí, ¿veis? Son las que permiten al Zotero hacer todo eso y en el fondo es programación, es un pequeño programita que hace la acción. ¿Por qué es importante o por qué es lo que os lo estoy mencionando? Porque a veces uno tiene habilitada la protección contra macros, con lo cual si no tenéis instaladas macros no podéis utilizar. Así que si os da algún problema puede ser que tenga que ver con que tengáis que desactivar la protección contra macros para poder instalar esto. Bien, pues una vez tenemos instalado la barra de herramientas o las macros para poderlo realizar, veis que hay otro equivalente para LibreOffice que se instalaría igual. Vale, en este caso me pregunta por LibreOffice dónde está, instala el plugin y el procedimiento es exactamente igual. Entonces ahora cuando haga LibreOffice, por si acaso alguien lo utiliza, es LibreOffice Writer. LibreOffice pertenece a una suite informática que antiguamente se llamaba OpenOffice, ahora es LibreOffice como una suite completa y tiene todas las herramientas que tenemos en Microsoft Word, PowerPoint, etc., solo que tienen nombres diferentes. Prácticamente se puede hacer casi todo, pero no todo. Pero veis que en este caso Zotero, ¿veis? Ha insertado una barra de herramientas parecida a la que teníamos en Word. Bueno, yo voy a seguir con Word, pero ya digo que todo lo demás es igual que en Word. Antes de ir a Word para ver cómo insertar las referencias, voy a volver un momento a las preferencias, porque justo debajo de la zona de instalación de las macros, veis que aquí figura un Use Classic Art Citation Dialog. Bien, esto está activado. Vais a ver que yo luego voy a volver aquí para cambiarlo y para que veáis las distintas formas en las que se aparecen los diálogos una vez. Hay una visión, digamos, reducida. Una vez voy a introducir una cita, me ofrece una visión muy reducida, un introductor muy reducido, o uno más, que es el clásico, que es mucho más amplio, que permite hacer muchas más cosas. Pero para muchas cosas, para la mayor parte de las cosas, la visión reducida es suficiente. Entonces le voy a dar OK, veis que lo he desactivado. Así que lo que me queda ahora es abrir Word. Si abrimos Word, vamos a abrir el documento. Bien, yo recomiendo como siempre que lo guardéis al principio. Pues son precauciones, yo diría que casi universales con Word. Entonces vamos a ver, vamos a llamarlo ejemplos 01. Bien, lo guardo en el escritorio. Entonces aquí empezaríamos a escribir, por ejemplo, la rehabilitación ha sido propuesta como una forma eficiente, bla, 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 ¿vale? Entonces aquí por varios. Entonces aquí es donde voy a insertar la cita. Entonces me voy a Zotero y le doy a añadir cita, ¿vale? No añadir bibliografías, o sea, después, de momento añadir post-it. Entonces él me abre este primer diálogo y en este primer diálogo, la primera vez que lo intento, me dice que con qué estilo quiero generarlas. Veis que aquí aparece de nuevo Vancouver, aparecen algunas revistas, aparecen muchos de los estilos que ya están instalados. Recordad que podemos instalar nuevos estilos, pero en principio aquí están los más comunes. Yo voy a utilizar Vancouver. Hay otra parte que veis que figura aquí abajo, que es almacenar la cita como un campo, que es esta estructura que os decía que queda inserta en el documento, pero que tiene el problema de que funcionan mejor, pero no pueden ser compartidos con LibreOffice. Es decir, si yo lo hiciese mediante lo que llaman bookmarks, sí que podría compartirlo con LibreOffice. Es decir, el mismo documento podría ser gestionado por los dos procesadores. Pero si se modifica, puede dar lugar a errores, mientras que los campos es muy difícil modificarlos.
a pesar de que tú escribas encima, conserva su estructura interna debajo y se actualiza solo. Luego me pregunta por otras cosas, por ejemplo, use Medline Journal Abbreviations, eso será siempre que ese es el nombre abreviado del journal. En el caso de la revista, sí que utilice el formato que he puesto, la estandarización que he puesto Medline, pero claro, para eso tiene que haber algo tiene que haber algo en ese campo. Si no está relleno, usará el nombre completo. Y luego lo de la actualización automática de las citas es para que cuando las cambiéis automáticamente lo haga. Es decir, que no sea cuando tú le dices, sino que lo haga siempre nada más cambiar las posiciones. Esto, cuando el documento es muy largo, puede ser algo lento. Pero bueno, por estas serían las opciones básicas. Veis que nos pregunta por el idioma en el que lo vamos a hacer. Yo de momento voy a mantener, bueno, ya que estoy, voy a decir que sea español, para ver si distingue el uso de algunas condiciones. Le doy a OK. Y ahora me va a llevar a preguntarme qué cita quiero. Este es el cuadro de diálogo que os decía antes, que es el cuadro de diálogo abreviado. En él ponemos, normalmente lo que solemos poner es o el autor o el título. Entonces él, como veis, en cuanto empieza a escribir, él empieza a buscar en mi base de datos. Y me ofrece aquello que coincide con lo que yo estoy buscando. ¿Veis? Por ejemplo, en este de tele, veis que me ofrece 2. ¿Por qué? Porque esto está metido 2 veces. Os acordáis que es una de las referencias duplicadas. Con esto en realidad deberíamos haberlo resuelto antes, evitando el duplicado. Pero bueno, voy a coger la primera de ellas. Si os fijáis, el autor es Sarfo. Si hubiese hecho, aquí aparece Sarfo y tal, como si fuese a hacer Vancouver, digo, un estilo autoraño, que no es el caso. Si quiero meter otra cita, lo que tengo que hacer es empezar otra vez a escribir y otra vez empiezo a buscar. Para él, esto es un grupo de citas, ¿de acuerdo? Entonces, voy a intentarlo con otra cita. Vamos a ver si me deja, por ejemplo, he empezado a teclar stroke porque sé que todos tienen que ver con eso, pero voy a coger el de la clasificación de los strokes, ¿veis? Y entonces aquí van 2 citas. Si en el momento en el que yo entro, va a colocar la cita y va a colocar, donde pone citation, va a colocar el campo. Antes de hacerlo quiero que veáis algo. No es muy frecuente utilizar esto en nuestro campo. Bueno, se puede cambiar a la vista clásica, que es una de las opciones, incluso aquí. No hace falta hacerlo en el diálogo. Lo que quería que vieseis es que si yo me pongo una cita, ¿veis? Me dice cuál es esa cita o cuál es la referencia a la que estoy haciendo referencia y me permite añadir algunos cambios. Estos pequeños cambios permiten personalizar algo la cita. Ya no se va a quedar como con lo básico que decíamos entonces, sino que permite, por ejemplo, establecer a qué página hago referencia. Como os digo, no lo veréis en las revistas de ciencias biomédicas, no es costumbre decir en qué página figura lo que tú estás diciendo. En la revista de ciencias sociales, cuando hacen referencias textuales, sí. Y yo recomendaría que si hacéis una referencia textual a algo, no estaría de más hacerlo, pero ya digo que no es costumbre. Igual que colocar algún tipo de prefijo a la hora de colocar aquí la cita o algún sufijo o, por como es el caso, poner solo el año. Es decir, permite cierta configuración. Y este botón que veis aquí, que es el Open in My Library, lo que va a hacer es que cuando yo estoy sobre esta cita, me va a abrir esta ficha en la base de datos. Aquí tiene un pequeño fallo Zotero y es que no cambia, al menos a mí, no me cambia el foco directamente a la biblioteca de Zotero. Entonces tienes que ser tú el que te desplaces, pero cuando te desplazas verás que lo que digamos que se ha colocado ya efectivamente en esa cita. Eso está bien, pero cuando dudamos si es una cita, una referencia u otra. Lo mismo pasa aquí. ¿Veis? Voy a aprovechar ya que está aquí la referencia del libro. Voy a meter una referencia del libro para que veáis cómo que hacerlo. Entonces, como veis, cuando yo le doy a intro, veis que aquí figura 1 y 3. Veis que el campo está en gris. Esto es porque es un campo. ¿Vale? Es un campo de Word. Este campo de Word por debajo tiene un montón de información. La voy a visualizar, no hace falta que sepáis cómo se visualiza. Vamos a ver si lo consigo. Para que veáis la información que hay almacenada ahí debajo sin verse. Esto es lo que hay almacenado. ¿De acuerdo? Entonces veis que está casi toda la información. Esto hace que el documento de Word sea totalmente autónomo. Es decir, que si yo me voy a otro sitio, tengo CT y le digo que cite, a pesar de no estar conectado con la biblioteca, con mi propia biblioteca, lo va a conseguir citar. Eso sí, como no está conectado con la biblioteca, va a citar la información que tiene almacenada aquí. ¿Se ve la idea? Esto también permite que en un momento dado, si yo le envío este documento a un colega, él va a ser capaz de importar estas referencias. Pero eso lo veremos en edición avanzada. ¿Vale? Voy a volver a ponerlo normal. Bien, pues aquí están nuestras citas. ¿De acuerdo? Bien, nosotros podríamos seguir escribiendo. Vamos a escribir otro párrafo. Sin embargo, vamos a aprovechar ya que está aquí J.K. Rowling. Propuso que no era una de las mejores opciones.
y entonces vamos a citar aquí a J.K. Rowling. Veis que está aquí el al citation. Como os dije, casi todas las acciones tienen métodos abreviados. Por ejemplo, si no recuerdo mal, yo a veces lo tengo así, la inserción de cita funciona con al z. ¿Veis? Al z me abre la opción y ahora digo, pues voy a buscar lo que dijo Rowling. Bien, y veis que pasa dos cosas. Una, como ya lo he citado, él detecta que está citado, veis aquí, pone cited, y debajo dice la biblioteca, por si acaso quiero coger otra referencia que no es la citada. Obviamente, si es la misma cita, yo cogería la que está, para mantener la coherencia en la cita. De hecho, daría igual que cogieses alguna de las que propone debajo si es la misma, pero a veces cuando tienes duplicados esto genera problemas, ¿vale? Entonces, imagina que yo creo que veis que automáticamente la cita que le ha dado el número ya no es la 4, es la 3, porque ya ha sido citada. ¿En función de qué? En función del orden, ¿vale? Entonces, esto lo escribiría, ya estarían, yo podría seguir escribiendo y seguir añadiendo citas. Lo que es importante es que entendáis que cuando meto un conjunto de citas hay que meterlas todas juntas. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero editar esta y añadir otra cita más? Entonces, de nuevo, si hago al z o le digo add edit citation, pero estando encima, no puedo estar fuera, ¿vale? Lo que va a hacer es desplegarlo. Entonces, yo digo, mira, me he equivocado. Quiero quitar este de Amarenco, me coloco encima y lo elimino. Vamos a ver si puedo, porque a veces esto ya está, me coloco delante y lo voy a suprimir. Y ahora voy a buscar otra. ¿Veis que se coloca fuera? Y digo, no, el que quería era este de aquí. ¿De acuerdo? ¿Qué va a pasar? Que la de J.K. Rowling, que sigue aquí, que es la 3, ahora tendré que adoptar otro número porque... perdón, la de J.K. Rowling no, porque no es la que he eliminado a Marenco. Pero J.K. Rowling, ahora hay estas 3, esta posiblemente pasa a ser la 2. Vamos a verlo, el efecto que tiene, ¿veis? Ahora J.K. Rowling pasa a ser la 2 y por lo tanto ha actualizado automáticamente. Entonces, esta es una de las grandes ventajas que permite esta. ¿Cómo añadimos la bibliografía? Pues básicamente con este otro botón. Veis que aquí pone Add Edit by Bibliography. Pues le damos aquí y automáticamente, como él ya tiene las preferencias instaladas para que sea Vancouver, hace coloca la lista por el orden en el que se ha citado y ya está. Para que veáis que esta es una de las grandes ventajas de los gestores bibliográficos, voy a pasar esta frase al principio. Vais a ver lo que sucede. Entonces veis que aquí estaría la 2, esto estaría mal porque está la primera cita, se ha mantenido conforme estaba. Entonces, para poder actualizar esto, lo que hay que hacer es darle a refresh. Veis que automáticamente actualiza la lista y actualiza tanto el número como la lista de referencias. ¿Que queremos cambiar a otro estilo? Vamos aquí a preferencias de documento y escogemos, por ejemplo, MLA. ¿Vale? Le damos OK y ya está. En formato de MLA, que recordáis que es un formato de autor-año. ¿Veis lo que hace? ¿Veis la separación de los autores de las 3? ¿Veis que MLA no pone el año en este caso? Sin embargo, si por ejemplo le decimos que utilice, no sé si por aquí está Harvard, el Harvard Desviar no está muy logrado, pero bueno, vamos a probar con él. Vale, veis que en este caso sí que aparece el año, ¿de acuerdo? Entonces, veis al final cómo los estilos condicionan, pero también la fuente. Es que esto era un libro, ¿verdad? Es que aquí faltan cosas. Aquí falta la editorial, perdón, la editorial está, pero falta la ciudad en la que fue editado. Y seguramente, puesto que es 2010, esta no era primera edición, con lo cual habría que colocar también la edición. Esta cita estaría incorrecta. ¿Vale? Entonces, bueno, como veis es relativamente fácil tanto insertarlas como actualizar a nuevos estilos. Esta es una de las grandes ventajas de un gestor bibliográfico. Bien, imaginemos que queremos modificar, para que veáis, vamos a modificar una de estas citas que hemos introducido aquí. La de J.K. Rowling, que hemos dicho que está mal la edición. ¿Vale? Pues vamos a la cita, recordad el método abreviado al Z, damos clic y aquí es donde vamos a hacer uso del Open in My Library. Entonces, cuando hacemos Open in My Library, ya digo que parece que no se va. El cambio de foco debería hacerlo automáticamente, pero no lo hace, así que yo me voy a buscar. Veis que se ha colocado en la que he citado, que es esta y no es esta. Cuidado, aquí hay un duplicado. Bien, pues yo lo que voy a hacer va a ser modificar esta cita. Voy a decir que, por ejemplo, la editorial estaba en Barcelona, no lo sé si es correcto, y que la edición era la 23ª. ¿De acuerdo? ¿Vale? He cambiado esto en la propia fuente. Una vez he cambiado esto, le doy a actualizar, tengo que volverme a Word y
Fijaos cómo automáticamente ya se ha actualizado que es la 23ª edición y que la editorial es Barcelona. Por supuesto, si cambiamos otra vez a Vancouver, esa estructura cambia, o sea, cambia la forma en la que la colocación, y veis los separadores, como se contienen en la de gestión bibliográfica o la de introducción de citas, pero la información es la misma. ¿De acuerdo? Anteriormente os dije, cuando estábamos editando las preferencias, que había dos tipos de visión cuando estábamos insertando referencias. Esta es la que hemos visto hasta ahora, que recordad que se puede levantar mediante las teclas Alt-Z, es la visión, digamos, reducida. Mientras que la visión clásica ofrece muchas más posibilidades a la hora de introducir vuestras referencias en el correspondiente en el documento. Entonces, como veis, la elección permite elegir no solo qué referencia queremos incluir, sino que además permite establecer prefijos y sufijos en este punto. Incluso podéis elegir meter múltiples fuentes simultáneamente. Pulsáis en múltiples fuentes, lo que tenéis que hacer es ir pasándolas a la derecha. Desgraciadamente aquí no deja hacer una selección múltiple y de hecho lo que también permite es colocarlas. Si os fijáis, están en este orden. Puedo cambiar el orden, recordad que el orden puede ser relevante en función de la cita. Incluso podemos hacer figurar también páginas, prefijos, sufijos, etc. No lo voy a hacer, en este caso para nosotros no tiene mucho sentido. Cuando le demos OK, digamos que lo que ha hecho ha sido insertar las referencias. Veis que ahora el orden de cita que he tenido en cuenta, he hecho primero la que ocupaba el punto 3, otra el punto 1 y luego dos citas nuevas, la 4 y la 5. Veis que automáticamente ha generado la lista de referencias. Bien, pues esto se puede activar, digamos, directamente si cuando como os comentaba al editar las preferencias, en la instalación dentro de Word Processor decís usa la clásica. Entonces cuando vosotros ya estáis en Word, ahora cuando yo le diga que inserte la cita, automáticamente me va a ofrecer la vista clásica en vez de la vista reducida. Bueno, es algo, digamos que es una posibilidad más, pero en general con la vista clásica suele ser fácil. Lo que pasa es que a veces es difícil identificar, por ejemplo, el autor, la que quieres. Entonces, aquí te permite hacer una búsqueda. Veis que tiene, por ejemplo, un pequeño buscador que te permite encontrar las referencias con mayor facilidad que en la otra, que tienes que tener mucho más claro aquello que vas a insertar. ¿Vale? Nos queda un último paso, que es desvincular el documento. Como veis aquí, en los textos, esto hay que tener una opción activada, por defecto suele estarlo, que es en Word, tiene que visualizarse, resaltar lo que llaman campos. ¿Vale? Word también utiliza campos para otras cuestiones. Entonces, siempre que veis este formato así como gris, es porque por debajo hay algo. Recordad lo que he hecho antes, fijaos la complejidad que puede alcanzar. A ver si coloco, ¿veis? Es decir, toda esta información es la que él utiliza, aunque no se ve, está por debajo para poder hacer eso que parece tan sencillo. Bien, pues ahora imaginad que lo queréis lanzar a la revista. Lo primero que hay que hacer es siempre hay que guardar el documento madre. Porque en el momento que lo desconecta, que se hace aquí, veis que pone Unlink Citations, lo que va a hacer es desvincularlas. Entonces, ya os avisa de que lo que va a hacer es quitar los códigos de campo y dejarlo como texto plano. ¿Veis que ha desaparecido el gris? Pues esto ya es texto plano, está muerto. Aquí para mí hay otro problema que Zotero debería solucionar y es que lo deja con el mismo nombre. ¿Veis que no ha cambiado el nombre del archivo de Word? Así que si ahora mismo grabáis, acabáis de matar el documento madre. Aquí por eso hay que tener cuidado de, yo suelo, por ejemplo, decir guardar como y suelo aquí poner texto plano, por ejemplo. Texto plano, que ya me dice que es el archivo sin los campos. Por supuesto, ha quedado el original. ¿Veis? Que guarda los campos. ¿Vale? Que con esto hay que tener cuidado, que a veces se nos olvida y pisamos un documento que es trascendental. Bueno, con esto creo que hemos visto casi todas las opciones fundamentales para trabajar con Word. Voy a cerrar Word y voy a hablar un momento de las otras formas de salida. Las otras formas de salida tienen que ver con seleccionar varias referencias y vais a ver que cuando las selecciono se puede hacer selección continua. Recordad que eso se hace pulsando la tecla mayúsculas o selección alterna pulsando la tecla control. Damos al botón derecho y veis que en el botón derecho ofrece varias opciones. Una es esta, que es crear la bibliografía desde los ítems. Es diferente a generar un informe, ¿vale?
La bibliografía lo que va a hacer es utilizar el formato que le digas y fijaos que os permite elegir en el estilo de salida si os referís al index citation o la bibliografía. Lo habitual es que estemos usando la bibliografía. Yo no le encuentro mucho sentido a que me ponga un número, salvo que quiera copiar solo los cuando es autor año sí que puede tener sentido, pero en el caso de los números quizá no tanto. La bibliografía. Y ves que os deja salvarlo, o bien llevarlo al clipboard, que es muy habitual, yo es una de las que más utilizo, o bien salvarlo como RTF, que es estos tipos de archivos que se llaman, que os decía que se llaman Rich Text Format, que son archivos que manejan los gestores, o bien también como HTML, o bien directamente llevarlo a impresión, ¿vale? Entonces, obviamente, si lo llevo a mi portapapeles, puedo siempre, me lleve donde me lo lleve, voy a llevármelo, por ejemplo, a otro archivo de Word, ahí va, aquí. Bien, le llevo un archivo de Word nuevo, y lo que va a hacer es pegar la lista de referencias bibliográficas, pero como os decía, está muerta. Es decir, ¿veis lo que hace? De hecho, veis cómo los cursores están ahí un poco mal colocados. Esto es fruto de que coloca los intros detrás. Vale, habría que darle un poco a arreglarlo un poquito. Pero bueno, aquí está. Bueno, es por el efecto de alineación, que está alineado a la derecha. Vamos a ver si puedo solucionarlo así. Vale, y de hecho nos sobraría este intro. Bueno, pues es la lista de referencias. Si lo queréis enviar a un compañero, pues es una opción. Claro, en esto influye el estilo que he escogido. Si hubiese escogido otro estilo, por ejemplo el MLA, cuando me lo llevo al clipboard y lo planto aquí, ha cambiado, ¿veis? Entonces me lo envía en el formato en el que yo quiero. Si lo quiero enviar a alguien por correo electrónico, por ejemplo, es un estupendo sistema. Igual el concepto es el mismo, la única diferencia con el RTF es que te va a preguntar que lo quieres guardar, ¿veis? Y entonces le va a dar esa extensión que ya digo que abren distintos gestores bibliográficos. Lo mismo pasa si hacéis botón derecho, crear y le dices que lo guarde como HTML. Como HTML, pues directamente os va a guardar esto como un HTML y si lo abro, a ver dónde me la dejar porque tengo aquí. Este es el RTF. Vale, aquí está el HTML. Bueno, pues si lo abrís, voy a intentar abrirlo con Chrome para que no me abra otro navegador. Entonces veis que aquí aparece un HTML con la bibliografía contenida. Esto, bueno, si alguien tiene un gestor, no es la mejor manera, pero bueno, si alguien tuviese página web y quisiese colocarla, pues esta sería una forma de añadirlo. Olvidaba contaros que existe una opción aquí en edición que veis que pone Copy Citation, que tiene métodos de teclado abreviado, y Copy Bibliography, Control Shift C. En el fondo lo que va a hacer es asumir que toda la configuración que tiene por debajo es la que quieres. Ahora pulso Control mayúsculas C y hace lo mismo. En el fondo es, voy aquí, de otra página nueva, Control V, ¿veis? Y lo coloca en el formato correspondiente después de haber hecho la copia. Bueno, puede ser otra forma fácil también de copiar y pegar en vez de andar haciendo el paso intermedio a través del portapapeles. Esto que estamos viendo es lo que Zotero llama Quick Copy. Quick Copy tiene otra posibilidad aún más sencilla de poderte llevar esta información a un procesador de textos. Para ello voy a cambiar el tamaño de Word para que lo veáis, perdón, del Zotero, para que veáis, para que podamos verlo junto a Word. Word. Entonces, fijaos cómo el Quick Copy permite hacer esto. Una vez tengo seleccionadas las referencias, pueden ser alternas, pincho con el botón izquierdo y arrastro. Ya está, aquí pegado. Bien, la regulación, ahora veis un formato un poco extraño porque lo había cambiado, pero la regulación de qué es lo que se lleva en el Quick Copy se hace en las preferencias. Voy a poner un ejemplo. Esto es un formato BibTeX, ya si tengo tiempo en en la edición avanzada creo que lo voy a mencionar. Pero bueno, para cambiar esto, os siguiese preferencias y en exportación, veis que pone aquí Quick Copy y abajo pone BibTeX, que era este caso. Imaginad que yo escojo, por ejemplo, que haga lo mismo con MLA. Bueno, pues cuando yo le doy OK, si pincho y arrastro, ese es el formato que se lleva. Entonces tenéis una forma rápida. No lo hace con todos los programas, por ejemplo, si en los editores, en el bloc de notas no se lo puede llevar. Pero bueno, para esto, para una copia pega. Pero recordad, este texto no está vinculado de ninguna forma con nuestro texto. No es vivo, está también muerto. Sí, están los hipervínculos, pero es texto muerto.
En algún caso, y debido a la cantidad de estilos que ofrece, voy a volver un momento a preferencias, veis que aquí están los estilos clásicos, pero hay algunos, como esto que pone aquí, BibTeX o CSL, JSON o RIS. Todos estos formatos son formatos importables, con lo cual si yo me guardo esto en estos formatos, las aplicaciones que sean capaces de importar estos formatos, incluyendo a Zotero, serán capaces de importar las referencias que están contenidas en ese texto. Entonces, bueno, como forma de poder exportar esto en una copia rápida, puede ser útil para este fin. Y creo que me queda una cosa por contaros en relación con esto, y es que debajo de Create Bibliography hay una que pone Generate Report from Items. Entonces, si pulsáis, en este caso lo que os va a hacer es un report que en el fondo es coger los abstract y digamos, los elementos básicos de cada una de las citas y colocároslo en un documento. Este documento, de nuevo, se puede guardar, se puede imprimir, se puede enviar a HTML. El cambio de preferencias no tiene mucha repercusión aquí, este cambio en este contexto, porque claro, no son las citas, sino que son el contenido de las fichas. No es una cosa que se utiliza muy habitualmente, pero como estaba ahí, para que no os confundáis, creo que era bueno referenciarla. Y creo que estas son las formas básicas de salida de información desde Zotero. Así que en otros vídeos os contaré cómo hacer una gestión de referencias. Entre otras cosas, y es importante que si queréis avanzar en esto, si os fijáis en la cita, yo no estoy citando directamente desde mi biblioteca como si mi biblioteca fuese un todo. Vamos a ver, en la gestión de referencias os voy a enseñar a generar, lo voy a hacer aquí para que lo veáis como ejemplo, pero luego lo desarrollaré mucho más, una colección. Una colección que podemos llamar, por ejemplo, la Substroke. Una colección no es más que un conjunto dentro de lo que es la biblioteca. Pero recordad, esto es una gran diferencia. La biblioteca es toda una, y cuando yo me llevo algunas de las referencias a la colección, lo que veis que he pinchado y arrastrado, lo que estoy haciendo es solo decir que pertenecen a la colección, pero pueden pertenecer a varias. Yo digo que todo esto lo desarrollaré en el vídeo dedicado a la gestión. Ahora sí que lo vamos a dejar aquí. Os mando un saludo.